José Ramón Cosío. Doctor José Ramón Cosío, buenos días, buen martes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en la mañana donde, bueno, pues estamos con el caso Weinstein por un lado, que es declarado culpable en los Estados Unidos, el superproductor de Hollywood, y lo que acabamos de escuchar, José Ramón, de Plácido Domingo, que es una manera importante de reconocer las acusaciones, asumir la responsabilidad y también dar paso a que continúe con su carrera, a que continúe con su proceso cultural y artístico, un personaje como Plácido Domingo. ¿Sabes qué me pareció muy interesante del comunicado que acabas de leer? El hecho de que la asociación iniciara una investigación independiente, porque me parece que es un camino muy importante que muchas organizaciones debieran tener. En ocasiones, y se sabe, las propias organizaciones generan una serie de prácticas muy endogámicas que no tienen capacidad para identificar o por las propias relaciones de intereses que se dan al interior y eso provoca pues en muchas ocasiones impunidad. Entonces, el hecho de que encubrimiento y esta asociación que ha iniciado una investigación independiente, la entrega a profesionales, estos profesionales hacen todo el proceso, traen los resultados y sobre esos resultados se actúa. Me parece que es muy interesante destacar también eso porque creo que aquí en nuestro país muchas de las asociaciones que están enfrentando este tipo de denuncias podrían tener mecanismos como estos. Yo estoy ahora en el Colegio de México y se hizo hace poco el protocolo, bueno, ya tiene un tiempo el protocolo de violencia y de acoso y se está realizando todo el conjunto de prácticas, entrenando personas, enseñándoles cómo reaccionar, qué cosas hacer y qué no hacer. Y esto me parece que tiene un efecto preventivo desde luego, pero también una parte correctiva al interior de la institución con todas las consecuencias que se hay que tomar. Creo que es interesantísimo destacar esa parte de la investigación independiente. Sin duda, del caso Plácido Domingo, que esta mañana estamos dando cuenta de él, se acaba de comunicar ampliamente, como decíamos, por Europa Press este reporte. Y bueno, pues pedir perdón por el acoso sexual, aceptar la responsabilidad es un elemento crucial para empezar a entender las cosas diferentes. Obviamente la primera reacción de Plácido Domingo, como lo dijimos hace meses, fue de negar, de rechazar, no concebir que estuviera siendo acusado por bastantes mujeres, y al final, al paso de los meses, el propio proceso interno de un hombre, de un personaje tan importante como Plácido Domingo, tan querido, tan reconocido, tan laureado, que se ve atrapado por su propio comportamiento y la salida apropiada y que contribuye enormemente a transitar por otros territorios es aceptar, reconocer, asumir responsabilidad y actuar en consecuencia. Exacto, y después tendrán que venir los procesos de reparaciones, que es una parte muy importante de estos ciclos. A quién lastimó, cómo las lastimó, qué esperan las mujeres lastimadas en forma de reparación, es decir, viene todavía un complemento, pero esto, más que ir a un litigio, pues partirá de la aceptación de responsabilidad de Plácido Domingo, y creo que esto también es una forma de ir sanando, porque en el fondo pues lo que se trata, ¿no?, de ir logrando una sanación en ese ambiente en el que él se movía y donde pues él mismo reconoce que le causó daño a varias mujeres. Ni duda cabe que es importante el caso de Plácido Domingo y bueno, el de Weinstein, ni se diga que en este caso, bueno, el de Weinstein está en el territorio judicial, ¿no? Es decir, llega a tribunales, el jurado de esta corte de Nueva York, un jurado conformado por 7 hombres y 5 mujeres, concluyó el caso del exdirector de cine, que bueno, pues realmente fue el gran detonador en Estados Unidos del Me Too. Sí. Entonces, hay una suerte de reivindicación de un movimiento tan poderoso como el Me Too. Estamos viviendo un proceso histórico, me parece que no hay que quitarle la palabra, un momento muy, muy poderoso en búsqueda de mejores condiciones de igualdad, de equidad, de no violencia para las mujeres en el planeta. Yo así lo veo, creo que efectivamente es un momento mundial, empezó con estas denuncias pues de acoso, de violaciones, de distintas prácticas sexuales, afortunadamente tomó una dimensión muy grande. En el caso nuestro ha tenido una dimensión adicional por toda la parte de los feminicidios, la violencia física que han sufrido las mujeres y el caso de muertes, muchas, y todavía en esta semana ha habido casos horrendos en este sentido. Entonces sí me parece que es un momento, y se puede entender de dos formas, efectivamente simplemente como una protesta, como una condición coyuntural, o yo pienso que tiene un sentido
también usando palabras grandes, de un cambio civilizatorio, de una forma de relación distinta entre los hombres y las mujeres, la definición de los roles, la manera en la que nosotros los hombres tenemos que reinventarnos en muchas profesiones o insertarnos en profesiones, asumir tareas de cuidado que solemos no realizar, es decir, una gran cantidad de cosas me parece que es lo que se está discutiendo. Que en México tenga la identidad muy particular de la violencia, eso es verdad y es muy lamentable, pero sí creo que es un proceso mundial, insisto, de cambio civilizatorio. Estamos viendo frente a nosotros un ajuste de las condiciones culturales de convivencia entre hombres y mujeres, en aceptaciones de géneros, en fin, creo que es una discusión importantísima y que no podemos perder de vista y tampoco podemos dejar de impulsar. Evidentemente no se puede dejar de impulsar y de sumarse a ello. Sí. Al final de cuentas es un tema mundial y desde luego en México que tenemos situaciones absolutamente aberrantes porque no voy más lejos que lo que acaba de pasar hace apenas unos días con el caso de esta niña Fátima, que es el caso que engloba las peores cosas que una sociedad puede provocar precisamente para efectos de la condición de una mujer, en este caso una niña, en este caso sin restarle ninguna responsabilidad criminal a la persona, a la mujer que participó de la acción criminal que le quitó la vida a la niña. Bueno, la circunstancia de sometimiento y de machismo prevaleciente en esa relación es brutal. Es decir, este caso de la niña Fátima tiene todos los ingredientes posibles del tipo de cosas que están aquí entre nosotros 2020 y que forman parte de algo que se ha ido acumulando y que no se ha resuelto. Las condiciones biográficas de estas personas son tremendas, ya ahora que se conoce más de sus propias biografías, sus entornos, su contexto, socialmente hablando hay cosas muy degradadas en términos de estas personas. ¿Y cuántas Fátimas hay en el país? Y la forma que a mí que todo es trágico, pero esta narración que se hace, que es la que se ha filtrado, de quiero conseguir una niña, es decir, está adquiriendo un producto, una cosa monstruosa. No quiero un producto porque quiero una novia joven que me dure. O sea, una persona con esa edad, si uno de verdad se toma unos minutos para pensar lo que hay detrás de ello, es prácticamente estoy adquiriendo una mercancía para un uso que me parece sí ya es una de las condiciones más degradatorias. Pero eso creo que no es un fenómeno individual de este sujeto, sino es una forma, como antes se decía, de cosificación. ¿Te acuerdas de un lenguaje muy de los 70 y los 80? La cosificación de la mujer se hace objeto y en tanto objeto es utilizable y después desechable. Creo que esa es la transformación que tenemos que encontrar en la profundidad. Sin la menor duda, y para seguir con el mismo caso de la niña Fátima, por un lado esta idea totalmente distorsionada y absurda y aberrante de consígueme una niña, sí, usa a la mujer, exacto, que es su pareja, para ir por ella, o sea, el uso de la mujer adulta, exacto, para ir a conseguir esa niña, de no hacerlo, entonces iré en contra de nuestros hijos. O sea, por donde quiera que le veas, sí, es un tema totalmente de dominación, sí, de sometimiento, sí, a la mujer, en este caso, que se comportó criminalmente y tendrá que pagar por su conducta, pero hay ahí toda una componente de dominación total. Sí, y por otro lado, una cosa que es de verdad yo que escuché la entrevista aquí contigo de la tía, de la forma en que narra, impresionante, y como ella sí dice, pues si fuera mi hijo el que hubiera violado a mi nuera, yo también metería a mi hijo a la cárcel. Entiendo que esta mujer también tuvo algún problema de esa naturaleza, y entonces es una mujer que se está dando cuenta también que rompe ese círculo, que es capaz de decir cosas. No en la entrevista, pero en otra entrevista dijo que había sido en su momento violada. Entonces es capaz de romper, es capaz, como se dice ahora, de empoderarse un poco o un mucho, salir, romper el círculo y denunciar a su propio sobrino, hacer que venga la policía y que se lo lleven a él y a la mujer por esta atrocidad. Entonces hay ahí también una parte de decir, sí hay mecanismos, sí hay formas, y yo creo que lo que se está exigiendo para estos días por vía de marcha y por vía de paro me parece que tiene que ver con esta forma de hacer tan extraordinariamente visible esta condición de las mujeres de sometimiento, de cosificación, que es importantísimo también apoyar ambas cosas y impulsarlas en la medida con el mayor respeto a las mujeres que están tomando una iniciativa muy importante, ¿no? Muy importante, y bueno, al final de cuentas yo creo, es un paro sinceramente de hombres y mujeres, porque al final de cuentas no es un tema
que no deba ser contemplado integralmente por toda la sociedad. Evidentemente, el paro del 9 tiene un simbolismo tremendo, muy fuerte de un día sin mujeres. Exacto. Y es una manera de decir, bueno, ¿qué pasaría si no existen las mujeres en sus actividades? ¿Qué sucedería con una sociedad que funciona, entre otras cosas, fundamentalmente por la actuación de las mujeres? El papel de las mujeres, que decimos, es evidentemente fundamental. Pero bueno, aquí están las otras variantes que están ocurriendo en este momento, que es, el intento de boicot del paro, me parece, desde diferentes ámbitos, cuando se dice está metida a la derecha, cuando se dice este es un movimiento conservador, se está dejando manipular. Me parece una falta de respeto y una falta de visión y de entendimiento de lo que está pasando en el planeta y de lo que está pasando en México y de lo que se necesita hacer para movernos como humanidad y cambiar todo lo que se tiene que cambiar en materia de hombres, mujeres y sociedad. Este fenómeno también está generando una situación nuevamente de encono, de división, de cruce, de señalamientos, que me parece que en un tema como este, sinceramente, son irresponsables. Mira, yo algo que he estado pensando es, siempre salimos en México con esta idea, ¿quién estaba detrás del 68? ¿No? La CIA, ¿quién estaba detrás de Marcos? Siempre hay alguien que está detrás. Es una sociedad de incapaces, en esta visión tan ridícula, de incapaces, donde siempre hay alguien que es súper inteligente o tiene muchísimo dinero o tiene unos intereses aviesos y es el que manipula enormes masas, ¿no? En el 68 si eran los cubanos, si era la CIA, si era el Partido Comunista, bueno, un delirio ahí de posibilidades. Y después vas recorriendo cada uno de los capítulos históricos, entonces siempre hay un personaje que opera y los demás somos una especie de tontos que nos dejamos llevar. Yo creo que esa viejísima narrativa es la que otra vez se quiere hacer prevalecer. Las mujeres no tienen capacidad de entender su contexto, no tienen capacidad de verse a sí mismas, sino que por algunas razones siempre, y esta palabrita muy chocante, aviesas, ¿no? Manos negras, una serie de mitologías allí, se meten, y entonces las mujeres no tienen conciencia de lo que están haciendo, sino simple y sencillamente se van sumando a los designios de algún ser maligno que nos va conduciendo a todos. Una parte muy importante de la historia nacional se ha explicado siempre así, ¿quién está detrás de todo esto? ¿No? Esa preguntita así. Bueno, pues yo creo que lo que está atrás es un cansancio generalizado, un aburrimiento, un cambio de ciclo histórico. Se están viendo movimientos en muchísimos lugares del mundo. Acaba de señalar tú a dos personajes importantísimos que estuvieron en esa condición. Entonces sí me parece a mí que es un movimiento natural. Ahora, por otro lado, supongamos, yo estoy completamente de acuerdo contigo y me gustó mucho lo que declaraste la semana pasada, pero estoy completamente de acuerdo. Pero supongamos que hubiera también ese conjunto de intereses. ¿Y por qué no podrían expresarse un conjunto de intereses, una masa de personas, una condición amorfa? Unos querrán una cosa, otros querrán otra cosa. Bueno, en un mundo tan complicado, ¿por qué habríamos nosotros de decirles cuál es el cauce, cuál es la forma correcta? Me parece que es un asunto central. Y otro que decías que es muy cierto, esta protesta es una protesta pacífica, es una protesta civil, es una protesta que toma ejemplo, no sé si conscientemente o no, pero de protestas como las que pasaron en India, en Estados Unidos. Es decir, tiene un sentido cívico muy, muy, muy lindo. El primero, marchemos, que es parte de las libertades fundamentales del país. Y segundo, vean lo que significamos, vean lo que hacemos. Y otra que lo decías para los hombres, en esa medida en que las mujeres entren en una condición de brazos caídos, por ponerlo en esta metáfora, pues tendremos nosotros que hacer cosas. Alguien tendrá que llevar a los niños a la escuela, cuando esa era una condición que a lo mejor normalmente alguien tendrá que hacer desayunar. Es decir, como diciendo, oigan, también dense cuenta que ustedes lavar los trastes, barrer, ordenar la ropa, en fin, las actividades que en todos los sentidos se sabe están recargadas en las mujeres fundamentalmente. Y algo que para ustedes mucho todos estos los deberes de cuidado. ¿Quién cuida a los ancianos? ¿Quién cuida a los hijos que tienen alguna discapacidad? ¿Quién cuida a los padres, a los abuelos? Es decir, todo eso, es decir, oigan, sí dense cuenta cívicamente, pacíficamente, de que nosotros estamos haciendo algo, simplemente les queremos mostrar este otro ángulo. Me parece que es el mensaje general de la marcha, de que lo que no se puede hacer. Me parece muy linda la forma de expresión y la forma de protesta en este caso, ¿no? Y además, digo, es cívica, es pacífica, no es vamos a hacer destrucciones y cosas. No, además, bueno, como se ha planteado, es mucho más
profundo, mucho más de raíz, de mucho más alcance que un gobierno en turno. El gobierno de López Obrador, desde luego, tiene todo el derecho a pensar que hay intereses de algún tipo para querer dañarlo, como buena oposición que existe. Por más mermada que está, pues a eso se dedican. Pero ese es otro tema. Es otro asunto, y en todo caso creo que es míope no observar la trascendencia y el alcance mundial, el momento histórico que se vive y el momento que vive México, que trasciende y con mucho al gobierno en turno y a las personas que hoy están ejerciendo el poder en el ámbito federal, estatal y municipal. Estamos hablando de una manifestación y de una necesidad social en el planeta de replantearse cosas. Y México está también participando de eso. Entonces, bueno, mezclar la manifestación o el paro del 9 de marzo con circunstancias de la inmediatez gubernamental, pues es no entender el alcance del momento histórico que se vive. Y mira, esto por eso decía, me recuerda mucho al 68. Estaba viviéndose un momento muy importante, lo sabemos todos, en París, en muchas ciudades del mundo, había un cambio también de ciclo. Estaba los jóvenes habían ido a universidad, venía el proceso después de la guerra, es decir, todo lo que conocemos. Y en ese momento México entra en ese ciclo como no podía haber sido de otra manera, una sociedad que estaba creciendo bien. Díaz Ordaz y el gabinete de entonces lo toman como una afrenta personal. Es decir, lo que quieren estos jóvenes y los comunistas y toda esa narrativa que se inventaron es lastimar al presidente de la República. Desde ahí se imaginó todo el fenómeno y desde ahí se construyó todo el fenómeno conspiracional. ¿Por qué? Porque están atentando contra la autoridad del señor presidente de la República, quieren descarrilar los Juegos Olímpicos. Oiga, señor, esto es mucho más complicado que usted, ¿no? Con todo, oye, señor. Y eso se parece mucho, ¿eh? Sí. Y estos que dicen que quien está convocando es Margarita Zavala y Felipe Calderón, ya quisieran. Sí, bueno. Que están muy disminuidos políticamente. Están disminuidos, están tratando de hacer partido. Bueno, a lo mejor les sale o no, pues eso también tiene su derecho. Pero esa capacidad convocatoria en ese momento, pues si la hubieran transferido en votos. No, imagínate, pues, nada que ver. Desde luego, muchas personas querrán capitalizar y hacer creer que son los autores y madres y padres de la marcha y de la manifestación en paro. Desde luego, nadie se puede adjudicar una cuestión tan poderosa que se está creando en nuestro país de la sociedad. Exactamente. Cada uno tendrá su propia manera de entender el asunto, pero hay un eje principalísimo que es paremos por un ya basta histórico, ya basta del tipo de cosas como las que vimos con la niña Fátima, que se convierte en este caso reciente, tan brutal, tan estremecedor, tan ilustrativo, tristemente, de una realidad que se repite de diferentes maneras en muchos lugares de la República Mexicana. Así creo que hay que entenderlo, como una participación de la sociedad mexicana en un momento donde está Chile, está Europa, está Estados Unidos, o sea, es el mundo que se está moviendo en otros territorios para replantearse cultural y civilizatoriamente el tema de las mujeres. De eso se trata. Lo demás, pues son la morralla del asunto. Y caerá y derramará sobre otros asuntos, sobre otras personas. Pues eso es muy probable, pero el hecho central es efectivamente ese que tú dices. Hace unos programas recordábamos aquí esta frase, ¿te acuerdas de Mary Beard, la escritora inglesa, ganadora del premio Princesa de Asturias, en fin? Y esa frase que yo la traigo siempre a cuento. Cuando los romanos creían que estaban haciendo proceso civilizatorio, lo hacían a costa de las mujeres. A costa, por encima. Es decir, la virilidad, la masculinidad, el dominio, la civilización, bla, bla, bla. Todo eso es a costa de procesos de dominación. Yo creo que esto es lo que teníamos que recuperar, esa frase, recuperar ese sentido. Es decir, lo que estamos viviendo es un cambio de veras de época, de ciclo, o el mejor, o está la esperanza de que crezcan formas distintas de acomodo del mundo, ¿no? Y eso nos tenemos que aprender a hacer cosas nosotros, es decir, son un montón de cosas que tienen que procesarse, pero me parece que visibilizarlo tanto, que hacer esta protesta con la condición particular de México de feminicidios y todo lo que está alrededor de la violencia me parece importantísimo. Y sí, coincido contigo, esto no podemos terminar dándole la misma narrativa que en el 68. Estos jóvenes greñudos, estos jóvenes comunistas, jóvenes manipulados,
con intereses aviesos a México y al proceso de transformación que vive la Revolución Mexicana, desean destruir al régimen, a la Olimpiada y dejar en ridículo. No, señor, el mundo es un poco más complicado que el 68 y el 2020, ¿no? Pues ahí está esta historia y bueno, desde luego estaremos dando cuenta de lo que venga en los próximos días con motivo de este 9 de marzo, bueno, el 8 de marzo la marcha y el 9 de marzo la convocatoria a un paro, un día sin mujeres y todas sus implicaciones de las que hemos hablado y seguiremos hablando muy ampliamente en este espacio. Hay otro tema. Te propongo, José Ramón, que abordemos, si te parece, después de la pausa. Déjame hacer un corte rapidísimo. Volvamos después de la pausa. Está el tema del outsourcing. ¿Qué va a pasar ahí, Gran tema. Ayer veía a Germán Martínez Cázares en la transmisión sobre el debate del outsourcing, que está máscara contra cabellera el tema, y decía cosas importantes que queremos recuperar esta mañana y el significado que tiene de revisión de este modelo que, bueno, a ver, algunos dirán, no es ilegal, no es ilegal, pero hay mucho outsourcing que sí es ilegal y entonces estamos en el filito de qué sí, qué no y qué implica el boquete a las finanzas nacionales ocurrido en los últimos años es de proporciones monumentales. Volvemos después de la pausa, un resumen de noticias, una pausa, volvemos con el doctor Cosío esta mañana. Regresamos, doctor José Ramón Cosío. Hay un tema importantísimo que tiene que ver con la realidad de muchísimas personas, millones de personas en este país, que tiene que ver con la subcontratación. El tema laboral, bueno, pues es un tema esencial para los seres humanos, obvio, perdón la obviedad, pero lo digo. Y esta discusión que tiene lugar en estos momentos a raíz de un dictamen que se aprobó, por cierto, se aprobó en el Senado de la República, ya no sé, se aprobó en el Senado de la República en la comisión correspondiente del trabajo. Del trabajo, exacto, la propuesta que hizo el senador Napoleón Gómez Urrutia, y que fue aprobada este dictamen. Bueno, ha generado una revuelta muy fuerte por la reacción que hay de muchos empresarios y gente que dice que si se acaba o modifica la actual circunstancia legal del outsourcing va a haber impactos muy serios a la productividad, a las empresas, a la organización, etcétera, etcétera. ¿Frente a qué estamos, según tu punto de vista y análisis, con este tema? Mira, lo he estado yo analizando, efectivamente está la iniciativa del senador Gómez Urrutia, también hay algunas de diputados, es decir, hay bastantes componentes en el Congreso de la Unión. La que tomó mayor importancia fue la del senador Gómez Urrutia porque, no así dicho, pero sí restringía muchísimo la posibilidad del outsourcing o la subcontratación y adicionalmente establecía algunas medidas sancionatorias a quien estuviera participando en este sentido. Entonces hubo una gran reacción del sector empresarial y con consecuencia de eso se convocó por parte del senador Monreal, la presidenta de la Cámara, a un parlamento abierto. Ayer fue el primer día de la discusión. Yo creo que aquí la discusión tiene dos niveles. Uno, lo que es el outsourcing en sentido estrictísimo, y ahorita trato de explicar para mí qué es este asunto, y otra que me parece que es el trasfondo del asunto, que es que estamos discutiendo cuál es el modelo de empresa o de trabajo para los próximos años en México. Creo que este es el verdadero fondo del problema. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con eso? ¿Qué es lo que imaginamos cuando tenemos una empresa? Creo que esta es la imaginación que tenía las leyes anteriores y nuestra Constitución, en el sentido de todo lo que hace una empresa tiene que ser hecho por sus trabajadores. Todo es todo. Entonces, si hay empecemos con procesos más básicos, barrer, trapear, colocar, etcétera, hasta los puestos gerenciales más altos dentro del escalafón de la empresa, todo tenía que ser hecho por quienes trabajan ahí. No me refiero a que se compren cosas, porque si se compran cosas como insumo, pues otro las hace, tú simplemente pagas y sabes que están, sino son trabajos que se hacen al interior de la empresa. Con la reforma que se dio en 2011 al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se dice es que una persona puede, o una empresa puede contratar a otra empresa para que los trabajadores de esta segunda empresa le presten algún tipo de servicios. La idea en principio resulta buena e interesante bajo un criterio de especialidad. Es decir, si yo no puedo hacer eso, que es muy sofisticado,
O si yo no tengo las capacidades, ¿por qué tengo que hacerlo todo adentro de mi propia empresa y no buscar algún experto afuera? Entonces, hay casos que son muy evidentes. Los servicios de cómputo que tienen las empresas suelen pedirle a otra empresa que los traiga, los servicios contables, los servicios de auditoría, lo buscas en una casa especializada para que vengan de fuera y te lo haga. Creo que en eso no está la discusión puesta. La discusión está en servicios que ordinariamente sí podrías hacer a través de empleados propios contratados por ti. Voy al caso más básico, con el mayor respeto a las personas que hacen esto, los casos de todos los servicios de limpieza de un edificio, ¿no? O los servicios que tienen que ver con estacionamientos, valet parking, todo este tipo de cuestiones. ¿Por qué las empresas no hacen esto? Con sus propios trabajadores, subcontratan y no lo hacen. Y ahí donde me parece que está la discusión. Y la discusión que me parece va a estarse dando es qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Ahora, por eso yo decía que lo que está en el fondo es la discusión del tipo de empresa que quieres. ¿Puede existir un modelo de empresa donde yo haga cierto tipo de cosas y me concentre solo en la producción de cierto tipo de cosas y todo lo demás lo subcontrate porque no quiero tener mi cabeza ocupada en ese sentido? Yo creo que sí. Y entonces, si esa es la respuesta es sí, entonces sí estás en un modelo empresarial distinto donde no todo tiene que hacer adentro. Creo que donde se presentó el problema es, como siempre y desafortunadamente, en dos elementos. Uno, los subterfugios que se empezaron a hacer de manera contable respecto al seguro social, impuestos, pago de utilidades a los trabajadores de las utilidades de las empresas, etcétera. Hasta lavado, ¿no? Hasta lavado, donde decir, generemos empresas y mantengamos en una condición muy, muy precaria a esos trabajadores de esas empresas con rotaciones muy grandes, con no afiliación al seguro social, con no declaración de ingreso, etcétera. Y por otro lado, nosotros la subcontratamos. A mí no me parece que sea un modelo perverso el de la subcontratación, siempre y cuando las empresas que han sido contratadas para prestar el servicio estén adecuadamente reguladas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, y esto creo que es el punto de los empresarios, y también de muchas personas, el sector laboral, es, oye, yo puedo tener una empresa de lavado, de servicios generales de limpieza, mi empresa está bien regulada, mi empresa paga impuestos, mi empresa también paga PTU, utilidades a los trabajadores, tengo trabajadores afiliados, yo voy, te doy todo este servicio y tú me contratas. Si eso fuera la condición, sería una condición virtuosa para todos. Una empresa que está recibiendo un servicio externo, una empresa que lo está proporcionando y las dos debidamente reguladas. Creo que donde se cayó en el exceso es, en lo que dices tú, la constitución de empresas para lavar dinero, la constitución de empresas para no pagar impuestos, para lastimar a muchos trabajadores, no intencionalmente, pero sí derivadamente, y algo que me parece muy importante es la no regulación y la no supervisión de las empresas externas, las empresas subcontratas. Y ahí me parece que un modelo que tenía condiciones virtuosas en una forma de agregación de servicios en una empresa, acabó por desnaturalizarse y generarse en un modelo, pues francamente, donde se ha lastimado muchísimo a los trabajadores. En eso sí coincido con todo el dictamen. Los tienes en una situación casi de informalidad por las rotaciones en los que tienen. Pero creo que no es problema del modelo en sí mismo, sino es la condición esa. Ahora, regresar a un modelo donde el outsourcing quede prohibido es pensar que es una empresa donde verticalmente produce la totalidad de sus servicios, y esto sí me parece que no se aviene con las formas de producción del mundo actual. Pues es justo lo que se está discutiendo en este Parlamento abierto que se está desarrollando en estas últimas horas y en estos días para ver qué sucede. Ahora, en términos legislativos, pues el dictamen ya se aprobó, ahora tendría que ir el proceso de discusión del Pleno en su momento, pero antes de ello, pues no sé si es factible en términos legislativos modificar un dictamen ya aprobado. Lo que pasa es que hay iniciativas en Cámara de Diputados, hay en Cámara de Senadores, y yo creo que lo que hizo el senador Monreal es muy correcto en el sentido de decir, hagamos un Parlamento abierto, de una buena vez, escuchemos a todos y tratamos de conformar todo esto. Yo creo que la propia Comisión de Dictamen Legislativo, la de trabajo que preside justamente el senador Gómez, puede retirar su dictamen, lo pueden reformular a partir de los acuerdos que se generen seguramente en las audiencias y luego en la Junta de Coordinación Política, y volver a discutir un dictamen que ajuste. Algo que preocupó mucho a los empresarios es qué pasa con aquellas personas que ya estuvieron o que estuvieron prestando, y con todo indebidamente,
estos servicios o contratando estos servicios de outsourcing o prestando estos servicios de outsourcing, si se les podía aplicar retroactivamente o no algún tipo de sanciones. Ese fue un tema muy importante de discusión, sí, pues que se les pague PTU, oiga, retroactivamente cuando tenía una condición lícita, o hay unas expresiones que parecería que se les va a perdonar y eso parecería también que sobrevolaba una condición de sanciones. Yo creo que esos son también unos temas muy importantes. Pero creo que lo que es verdaderamente importante en este momento es definir el modelo empresarial, el modelo de productividad y servicios que México quiere construir en los próximos años. Es el modelo histórico donde todo lo que se hace lo hace la empresa al interior de sí misma, o esta empresa puede tener entradas y salidas, y de qué tipo esas entradas y salidas. Y a mí me parece que el modelo de verdad puede ser virtuoso siempre y cuando la parte que le presta los servicios esté muy bien regulada y supervisada por la Secretaría del Trabajo. Ahí está el gran tema. Pues, doctor José Ramón Cosío, como siempre, gracias por tu presencia esta mañana de martes. Gracias, Carmen. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí esta mañana. Tendremos más sobre el tema del Parlamento abierto y del outsourcing y de todo lo que se está jugando en estos momentos. Gracias, doctor, por estar aquí esta mañana. Gracias.